volvernos a ver, a saludar unos a nosotros, como esa verdadera familia que a causa de la pandemia estuvimos separados casi por 2 años. Pero ha querido el Señor que eso esté pasando. Podemos decir, un alto porcentaje ya ha pasado esto y sentimos la confianza que el Señor nos va a permitir volver a la normalidad en que nosotros estamos acostumbrados siempre a estar reunidos para seguir escuchando esa palabra que la profecía dice, que es el agua de vida que el Señor nos ha dado y que hoy este pueblo que se reúne en diferentes puntos viene detrás de esa agua porque el Señor les ha permitido esa bienaventuranza de tener sed, que es lo más importante que todo creyente pueda tener. Y por eso estamos aquí. Gracias a Dios por nuestro ministro, que le saludamos como siempre, manifestándoles también a mis hermanos mi alegría y mi gozo por el recibimiento que le dan a nuestro hermano ministro, y allí nosotros también recibimos esa bienvenida. Todos los pueblos donde hemos estado hemos visto la alegría del pueblo, tanto que allá en Corozal, cuando entró, un ciudadano llamó al teniente encargado de la fuerza pública en el distrito para acusarnos que estábamos una gran reunión no guardando el orden establecido por la ley de la salud. Y él les contestó y les dijo: yo no me meto con esa gente. Esa gente no son cantineros, ni son de discoteca. Esa gente están alabando a Dios, orando a Dios y posiblemente por nosotros también. Y yo sé que sí, que muchos les pedimos a Dios por las autoridades. Gracias al Señor por este precioso momento que me llena de alegría saludar a mi hermano ministro una vez más, y también a nuestro hermano obispo de la Moisés, encargado de la obra de aquí en la provincia de Panamá, el pastor Víctor, que es también de este sector, de esta obra, como también mis hermanos obispos que nos acompañamos en esta misión, el obispo general Gonzalo, su esposa y los pastores que andan con él de Changuinola. Gracias a Dios por nuestro hermano obispo Ezequías, por su esposa, y pienso que su familita de algunos andarán por allí. Como también saludo a mi hermano pastor general Edilberto Caballero, que él tiene un compromiso allá, porque allá se le va a celebrar la casarse una hijita de él, la única que tiene, y tendría toda la razón para decir que no nos podía acompañar porque está en la programación del hecho que se va a dar, pero él en su corazón dijo: yo los voy a acompañar, posiblemente hasta el Darién, que es la próxima visita, y luego regresa para estar en todos los preparativos pues para el día 6, que es el sábado de ayer en 8. Gracias al Señor por mis hermanos pastores, cada uno por su nombre, los ancianos, los diáconos, los cooperadores, los ayudadores, como también nuestras hermanas diaconisas, cooperadoras, ayudadoras, hermanas, hermanos, los niños, las niñas y también las visitas. Reciban el saludo de mis hermanos de Veragua, que parte de ellos estuvimos reunidos en Corozal por segunda vez, que esperábamos muy especialmente a mi hermano ministro, que a la vez le decíamos al pueblo: no podemos exigirle a tu hermano ministro que si viene para hacer culto o va a dar la Santa Cena, porque él viene desde San José, que yo sé dónde es esto y viene cansadito, pero lo dejamos a su voluntad. Y fue para mí un gozo que llegó temprano, porque siempre llegaba de 8 a 9 de la noche, pero ese día llegó a las 5 de la tarde, el miércoles. Y le preguntaba a él: hermano ministro, estamos preparados, tenemos los elementos para la Santa Cena, pero usted es el que sabe, porque nosotros respetamos a nuestras autoridades, mi hermano. Oiga, y me dijo: hermano obispo, vamos a darla. Y yo, considerando el cansancio que él traía, digo: pero bueno, gracias a Dios que el pueblo también se había acercado para recibirla, y fue muy precioso como en todos los lugares.
Gracias a Dios que hubo alguna noticia que nos dio el obispo Ezequías de las manifestaciones de los protestantes contra el gobierno, las cosas que necesitan ellos pedir, y que había alguna dificultad para entrar y que fuera bueno que nos viniéramos esa misma noche. Y damos gracias a Dios que el Señor nos dio fuerte, sobre todo a mí, que ya yo soy un viejito, mi hermano. Todos mis hermanos son unos jóvenes para mí. Ya yo estoy pegando los 80 años. Yo estoy aquí porque el Señor me ha fortalecido. Gracias a Dios. Y yo les digo, bueno, pensaba descansar para mañana salir, pero vamos. Llegamos a las 4 de la madrugada y ahí estaba el pueblo de Dios esperando a nuestro ministro. Cual me sentí contento porque yo también ahí, como siempre digo en broma y en serio, que también yo recibo ahí esa bienvenida, mi hermano. Y ese amor y cariño que los hermanos manifiestan por su ministro, lo cual creo que todos nosotros los que hemos creído en el Evangelio. Gracias a Dios, porque anoche tuvimos un culto precioso allá en Burunga. Y regresamos allá y pensamos venirnos temprano, pero los hermanos de Colón, bueno, hermano Ministro es un varón ejemplar y obediente, humilde. Teníamos programado ayuno ayer y hoy también, pero los hermanos, no sé quién de ellos, hermano Ministro, que desearan que no hiciéramos ayuno, que querían darnos un desayuno, que querían hacer una despedida. Y bueno, nosotros no podemos, como dice la gente, hacernos de rogar, aceptamos. Otro día ayunamos, gracias a Dios, no hay costumbre, pero aceptamos y sentimos una alegría muy grande, tanto que oía al obispo a Gonzalo, dice, hermano, yo no me quiero ir de por aquí. Mire usted, si se sentía tan contento el varón. Y yo le decía, así es el Evangelio. Lo que por tiempo disfrutamos de esta comunión, nos sentimos siempre con esa alegría y con ese deseo de no separarnos de nuestros hermanos. Tenemos que hacerlo, pero como siempre decimos, un día estaremos juntos donde no nos separaremos jamás. Gracias a Dios que aquí estamos con este deseo de continuar hacia adelante, oyendo la voz del Señor. Y los hermanos ministros con su consejo para nosotros siempre, sencillos y humildes, pero siempre manifestándonos el deber que tenemos de cada día rendirnos más al Señor, porque Cristo está a la puerta, porque eso es lo que hemos entendido con este mensaje que nos ha enviado de esta pandemia que ha atacado a toda persona. A mí también me atacó, no me maltrató mucho, a mi esposa siempre la estropeó más. Pero gracias a Dios por todos mis hermanos que estaban orando cuando supieron de eso, como en todos los momentos que hemos sabido de nuestros hermanos que están sufridos, hasta ayuno hemos hecho. Bueno, yo por hermano obispo muchas no hice ayuno, por hermano ministro sí hice, y otros más, pero por él oré bastante, gracias a Dios. Y damos gracias a Dios que aquí estamos, mi hermano. Aquí estamos agradecidos con Dios, porque creo que de todo creyente fiel, que viéndose en esta circunstancia, pedimos a Dios y proponemos a Dios, yo en lo personal, Señor, todavía las necesidades que me siguen, la soberbia que tengo y toda cosa que es de la carne, te prometo que de hoy en adelante yo depongo aquello, deje aquello. Y si me vas a dar unos días, no sea para desear, para andar por allí neciando, sino para servirte. Ese pacto lo he hecho con el Señor. Al oír esa palabra preciosa, que siempre la meditamos, y el Señor la manifiesta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la escuchamos, como otras más, nos parecía que nunca la hemos escuchado. Y cuando estamos atentos a esa palabra, oyendo eso, y usted dice en tu corazón, es cierto, que Él vino a quitar el pecado del mundo. Quitó el pecado que había en mí. Así le digo a los que entrego el Evangelio. Anoche entregamos un alma. Ahora me dice un joven que es de allá de Veragua, dice, hermano obispo, ese hermano que usted entregó es nieto de la hermana Valentina que está allá en Guarumá. Él no lo conoce a usted porque él vino chiquito de allá. Alguien le habló el Evangelio, lo llevó a la iglesia anoche y me avisó a alguien que deseaba entregarse. Lo entregamos anoche. Y yo le decía estas palabras a él. Usted se va a entregar a Jesús
ese que murió y derramó sangre por el pecador, usted lo ha oído. Pero usted puede observar que todo el mundo está en pecado, en la maldad de este mundo. No se sacia de la maldad. Pero los que hemos aceptado al Señor de todo corazón, hemos visto esta realidad dicha por aquel varón que dijo que quita el pecado del mundo. Él quitó los pecados que nos tenían a nosotros esclavizados, destruidos, sin esperanza y sin Dios, porque el pecado conserva al hombre enemigo de Dios, como lo dijo el apóstol, enemigos en malas obras. Gracias a Dios que por esa muerte hemos sido reconciliados, hemos entrado en una paz, lo contrario que éramos. De enemigo pasamos ahora a tener una paz con Dios. Y por eso fue ordenado por el Señor que nosotros siempre celebráramos este mandamiento que el Señor celebró con sus discípulos antes de haber ido a ser crucificado. Como quien dice, para que ustedes tengan memoria, y así es, para que ustedes nunca se les olvide esa muerte cruel del Señor, esa sangre justa que Él derramó, lo que Él padeció por los malhechores, no porque era un hombre malo, como algunos pensaron, sino para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Por eso nosotros tenemos una deuda que jamás podemos pagar y nunca debemos de dejar de decir. Anoche decía mi hermano ministro, damos gracias a Dios por esto. Yo le decía a la obispo Sequía, digo, el apóstol dice, debemos dar gracias siempre, dice, debemos dar siempre gracias a Dios. Esto así. Y la gente no sabe, esa gente nada más habla de Dios y viven dando gracias a Dios, pero ellos no saben lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos sentido en nuestra vida, esa paz de Dios, esa libertad del pecado, ese conocimiento de Dios que no teníamos, porque nosotros no sabíamos esto. Y esto es lo que el Señor quiere cuando Él nos dice, haced esto en memoria de mí. El Señor lo hizo, mi hermano ministro, textualmente, verbalmente lo dijo, partió el pan, lo bendijo y le dio a sus discípulos. Tomó la copa, la bendijo y le dio a sus discípulos. Pero antes dijo, del pan dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros va a ser entregado. Al tomar la copa dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y es para la remisión de los pecados, perdón de los pecados. Eso se lee, pero eso se cree también. Y dijo, lo dijo el apóstol Pablo, haced esto en memoria de mí. Al leer estos versículos, tiene como fin de que todos nosotros sepamos, hay nuevos entregados, nuevos convertidos, que esto no es un argumento de nuestros ministros, de nuestros pastores. No, esto lo ordenó el mismo Señor. Leamos esos versículos que son los que leemos siempre para comprobar que este es un acto ordenado del Señor. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que me vienen en memoria de mí. En memoria de mí. No nos olvidemos de esa muerte que el Señor sufrió y de que nosotros al recibirlo fuimos perdonados de todas nuestras iniquidades, porque esa es la importancia de recordar este sacrificio. ¿Qué beneficio ha traído al hombre? Los que les hemos recibido, hemos sido limpiados de todas nuestras inmundicias y sobre todo de esa herencia de maldición que traíamos de nuestros padres que pecaron en el Edén, y que de allí para acá
Todo el humano que se ha creído ser hijo de Dios, si no hace un pacto con el Señor como nosotros lo hemos hecho, no es un hijo de Dios, es una criatura. Y su estado es triste como el que nosotros también vivimos. La Escritura dijo, el apóstol Pablo aclarando estas cosas, dice, por cuanto todos pecaron, porque esa herencia traíamos de nuestros padres, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una cosa poca, hermano. Cuando yo leo esos versículos, muy común, mucho tiempo lo leemos, ya lo pasamos así, lectura sin meditarla profundamente. Pero esto es grande, cuando yo me pongo a pensar esto. ¿Cómo me encontró el Señor? Así como dice esta palabra, destituido de la gloria de Dios, en pecado. Mi deseo, toda mi ansiedad era hacer el pecado, hacer la maldad. No hice más nada porque no pude. Pero hasta los 23 años mi intención era el pecado. Dale gusto a esta carne que desea el pecado. El alma muerta, porque el pecado mantiene el alma muerta, porque la paga del pecado es muerte. No hay comunión con Dios en pecado. Pero gracias a Dios, por esto tenemos que estimar a nuestros predicadores. Ya los que me predicaron a mí se fueron, los estimé mucho. Me hablaron esta palabra, me dieron esta agua, que es la vida, que dijo el Señor a la samaritana, el que tomara de este agua volverá a tener sed, mas el que tomare del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Todos los que hemos vivido esa palabra, tenemos un testimonio, que nunca más hemos deseado las cosas sucias de este mundo, pero sí nos nació una sed de las cosas de Dios. Quisiéramos cada día saber más de Dios, oír. El creyente tiene ese deseo, tiene esa escritura para estudiarla, y allí él se llena de gozo. Ayer yo leí un versículo que me hizo llorar, y siempre que leo un versículo que me produce un gozo y me lleva a llorar, me voy a hacer oración. Y entré al campo donde estamos durmiendo con un deseo de llorar incontenible, y lo que me valió fue rodearme, porque leía esa palabra que dijo Isaías: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Mandé que mi hermano pastor general Eddie Caballero me lo leyera, y me llenaba de mucho gozo, porque digo, Señor, eso es lo que nosotros hemos alcanzado, poner nuestra confianza en Dios, lo que no teníamos antes. Confiábamos en nosotros mismos, en mucha gente, en los políticos, tantas cosas en que nosotros poníamos confianza, pero menos en Dios. En los muñecos llamados santos, en todas esas imágenes, cada uno tiene su santo de confianza. Hoy confiamos en Dios. Jeremías capítulo 17, hermano pastor, versículos 7 y 8. Bendito el varón que se cría en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viniere el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Gracias a Dios. Qué bonito, mi hermano, que nosotros disfrutemos de esa promesa, por haber puesto nuestra confianza en nuestro Dios. Desde el día que nos entregamos a Él, pusimos en Él la confianza, porque nos dijeron: si usted se entrega de corazón, yo tenía 23 años, corrompido, la maldad como hemos dicho, usted no volverá más a andar en esas cosas sucias. Aquí estamos, con 54 años de caminar, disfrutando de esa bendición de Dios. Estamos mayor, pero todavía estamos entregando gente al Evangelio. Gracias a Dios, hemos entregado muchas almas en estas pandemias, mi hermano. Hemos orado por muchos enfermos que se han sanado. Anoche le presentaba a mi hermano obispo Juan Algo Moisés a un capitán jubilado que llegó a Sonar con su esposa. Escuchó la palabra. Cuando salía me dijo: señor obispo, yo en la próxima vez me entrego. Yo dije, este capitán jubilado, la gente sabe mucho, lo confunde lo que sabe. No, él no va a entender bien la palabra. ¿Quién sabe? Él piensa que esta es una religión. Cuando 15 días después me dijo: hermano, por ahí está el capitán, por ahí viene.
Ahí llegó. Ese día volví a escuchar la palabra, le hice el llamado y se entregó. Y me gustó que un hombre, porque él es un hombre letrado, llegó a ser capitán porque él estudió para él. Lloró mi hermano el hombre. Anoche me dice el esposo, por ahí está su hijo, por ahí está su hijo, dice. Hermano ministro lo conoce, por ahí está su hijo. Digo, déjala que venga para que me salude. Ahí vino el hermano, me pidió una oración. Eso quiere decir que él recibió la palabra. Compró su Biblia, tiene su Biblia, mi hermano. Y lo vi interesado en los cultos. Porque cuando la persona cree de corazón, queda con ese deseo de seguir escuchando la palabra. Cuidado que está por ahí oyendo, por ahí está. Él vive por allá por Chorrera, pero va al interior. Su esposo es de por allá. Gracias a Dios por esta palabra, dada de este que nos ordenó celebrar esta Santa Cena, que como acabamos mi hermano de leer, le dio a sus discípulos y dijo que lo hiciéramos todas las veces que pudiéramos, en memoria de él. Memorizamos ese sacrificio que hizo, esa sangre que derramó, y memorizamos cómo nos encontró en el pecado, destruido el pecado. Dichosos por los que han nacido en el Evangelio. Cuídase, mi hermanito, cuídase, mi hermano. Nosotros, que venimos del mundo, no nos dejamos de recordar cómo andábamos. Me acuerdo con mi hermano Pastor Mariano, cuando nos acordábamos, cuando anduvimos. Él aceptó nuevecito, 17 años. Mi hermano obispo Ramón, que llegó a ser un obispo, aceptó nuevecito, mi hermano. Se vino para la capital, ahí aceptó. Estuvo en estos lugares que, si bien es cierto, Satanás está en todos lados, pero él, su juventud la pasó aquí en Panamá, se casó y se fue para Colón, y allá el Señor levantó como un obrero. Hombre fiel, hombre firme en el Evangelio. Quiso el Señor llevárselo, pero está mejor que nosotros, como siempre lo hemos creído. Se preparó, aprovechó ese sacrificio. Gracias a Dios, siempre lo escuchaba hablar de esta enseñanza, como humildemente nosotros nos gusta meditar en esta palabra. Que como el Señor derramó su sangre y ha sido en vano para muchos. Muchas personas han muerto en pecado, y habiéndoseles dicho que Jesús murió por él, habiéndoseles dicho que Jesús no vino a condenar al pecador, porque algunos dicen, no, yo no tengo remedio, yo he hecho mucha suciedad, pero no, el Señor no vino a buscar justos, Él vino a buscar pecadores, arrepentimiento. Es lo más grande, es lo más dichoso para el humano, que el Señor vino a morir por él, a morir por nosotros. Y en una palabra dijo el Señor, y sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Es el único que apareció en este mundo, humanizado como hombre, sufrió como hombre, padeció, lloró y sufrió, pero no pecó. Sin pecado, dice la palabra del Señor. Y Él es que vino con esa facultad, como hemos leído, el verdadero cordero, digo yo, porque los antiguos sacrificaban corderos también de un año, que no sabían ellos que lo que simbolizaba aquello que había establecido la ley era lo que iba a ocurrir, que nosotros no hemos podido. No, como dijo el apóstol, una sombra, sino algo real y verdadero. Y por eso se dice, nosotros conocemos la verdad. Los antiguos no conocieron la verdad, porque la ley y todo eso no fue verdad. Sirvió, como no, en su tiempo, pero apareció la verdad, que es Jesús, a enseñarnos todo lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Hoy nos reunimos para participar de este acto. Quiere el Señor que todos nosotros hagamos lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículos, vamos a leer del 24 por ahí hacia adelante, repitiendo él lo que dijo Jesús o lo que hizo Jesús, pero luego aumentó qué tenemos que hacer antes de tomarla. Leamos. Gracias a Dios. Sigamos otro versículo más. Amén. Asimismo tomó también la copa,
después de haber mencionado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. Siga para leerlo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Siga leyendo, hermano. Siga leyendo la recomendación. Amén. Por tanto, debe cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, mucho come y bebe para sí, no distinguiendo. Anoche nos explicaba nuestro hermano obispo Ezequiel muy claramente estos versículos. Yo le digo a mis hermanos, hagamos esto que dijo el apóstol, pruébese cada uno. Creo que todos los que estamos luchando en el Evangelio, como siempre escuchamos a nuestro ministro, no somos perfectos, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, que estamos llamados a superarlas. Yo he propuesto en mi corazón no tener contienda con nadie, ni envidia, ni celos, todas estas cosas son de la carne. Esto es lo que a veces nos puede trabajar, la envidia, el celo carnal. Hay hermanos que, no digo por aquí, en algunos lugares, que porque tienen una obra y no quieren que llegue nadie porque es de él. Esa obra es de él, no se la venga ninguno a visitar. Y yo le digo a los hermanos, no, así no, hermano, la obra no es mía ni suya, es del Señor. Que respetemos al predicador de allí es otra cosa. Cada congregación tiene su pastor, él es facultado para dar órdenes allí y dar algunas recomendaciones. Nosotros vamos a hacer una visita como hermanos que somos, a compartir con ellos lo que yo siento en mi corazón, a cantar una alabanza junto con mis hermanos, que algunos quedan contentos y dicen, me gustó ese mensaje. Esa es nuestra intención, pero respetamos. Y cuando miramos estas cosas, yo le digo a mis hermanos, hablo con ejemplo porque viví estas cosas. Nosotros fuimos los que empezamos a predicar en Atalaya, porque esto está en Santiago. Y el ministro me dijo, no me dejes, hermano, solo que siga. Y yo seguí allí, trabajando allí. Créamelo que de ese celo, ese espíritu, el celo, Dios me ha guardado de eso. Nuestro hermano obispo Sebrino, él se fue metiendo y se gustaba, como él era un hombre mucho más hombre de Dios, y si andaba visitando las iglesias y todo, él se fue metiendo, y yo me di cuenta que él quería como vivir así. Y yo le dije a los hermanos, yo voy a venir aquí como un visitante, a compartir con ustedes, pero para cualquier orden, ejecutar cualquier ordenanza, tenemos el obispo Severino. Algunos de ahí, hermano obispo, no. Y así quedó. Nunca tuve discusión con él, ni queja de esto, que yo fui que trabajé y él ahora se cuida mi trabajo que yo he hecho. No he pensado de esta manera. Ahora, conversando estas cosas con los hermanos, como ejemplo, dice la licenciada Milquita Solís, ella está en Atalaya, pero ella es de Guarumar. En Atalaya hay muchos hermanos que han venido de acá de Guarumar. Y me dice ella, hermano obispo, lo que es esperar en Dios y confiar que lo que hemos trabajado, Dios no nos va a desamparar. Ahora, finalmente, usted es el que, bueno, no podemos, se dice la palabra de jefe porque somos los obispos que administramos esas iglesias. Ahora usted es el jefe, yo le digo, no jefe no, sino que estoy ayudando a los hermanos ahí en Coclé. Dice, ahora usted tiene que pedirle a usted algunas recomendaciones y usted no ha peleado con nadie. Digo, exactamente. Lo que es para nosotros, eso viene de arriba, y más de la obra de Dios. Nosotros no debemos estar en eso, ¿ya? Pero tenemos que respetar, no tener ese celo de pensar que por eso produce enemistad entre los pastores, a veces los predicadores, porque están peleando una obra. No,
Como yo canto siempre, yo vivo porque Dios vive. Gracias a Dios. Y donde quiera que hemos ido, con tranquilidad hemos trabajado. Y yo les puedo hablar a los hermanos de esta palabra. Estas cosas se superan. A veces hay incomprensión. A veces entre las hermanas. Eso hay que buscarle la paz entre uno. Matrimonios mismos que están en algunas discusiones, alguna incomprensión. Hay que buscar la paz. Porque como nosotros lo hemos leído y a veces nos recarga, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Gracias a Dios. Vivimos en esa búsqueda de examinar lo que nos falta y rendir. De pronto cogemos cuenta y no queremos pagarlo. No, es que no hemos podido, no queremos pagarlo. Yo he escuchado una vez a mi hermano pastor Odray que decía, hay quienes están debiendo por allá $1,000, $2,000, $3,000 y no lo han pagado, de pronto sacan un carro nuevo y andan un carro nuevo, presumiendo un carro nuevo y le deben a aquel y deben a aquel. Yo me quedé pensando, no es cierto, ahora esto, ocurre esto es pecado. No hagamos esto, que nosotros en vez de pagar la cuenta, invertimos en otras mejoras para nuestro bien y tenemos unas cuentas por allá pendientes. No hagamos esto. Yo esto se lo digo a mis hijos y a todos mis hermanos, porque yo eso no lo he hecho, por la gracia de Dios. Poquitas cosas, pero andar siempre al día. Y cancelar o pagar conforme a lo que nos hemos prometido pagar. No rehuir de un compromiso que hayamos adquirido, sino ser puntual. El hombre de Dios es honesto. El hombre de Dios es verdadero. Es temeroso. Respeta a su esposa, donde quiera que ande. Gracias a Dios. Nadie lo puede catalogar o tildar de malicioso. No. Yo les digo a mis hermanos, yo prediqué en el Darién estando joven. No creo que haya alguna hermana que tenga la sospecha de mí, que diga, este viejo lo ven ahí, pero bien malicioso que es. No, yo prediqué en el Darién, donde sí había peligro. Y siempre que veníamos, el ministro me pasaba por el presidente Miguelito y decía, gracias a Dios, que al Darién no es todo el misionero que se puede enviar. Tiene que ser hombre de oración y de ayuno consagrado a Dios, que no anda con los ojos salidos como el cangrejo viendo las damas, y mayormente en esa área que la cultura era vestirla de aquí para abajo y de ahí para arriba no. Esto quiere decir que les puedo hablar de estas cosas. Cuando usted tenga esa tendencia de malicia, teniendo su esposa o teniendo su esposo, arrepiéntase de eso. Póngase un plan de ayuno y de oración. Pídale al Señor. Examinémonos y seamos sinceros. Y evitemos todas estas cosas que se dan de pronto en la iglesia, mi hermano. Con tan preciosos consejos, con tan bonitas enseñanzas, que como dice el obispo Gonzalo, tenemos un ministerio humilde, sencillo, pero seleccionado, muy cuidado, para que dé palabras sanas, tenga palabras sanas en su corazón y reparta palabras sanas. En otras palabras, agua limpia, agua purificada, como decía ayer mi hermano obispo Ezequías, voy a buscarles agua purificada, de allá donde las traía de por allá. La que estaba aquí parecía bonita y todo, pero dice, voy a buscar agua purificada. Así es la palabra de Dios, una palabra limpia, que todo creyente tiene que ser retenedor de ella, para que la pueda repartir. Y por eso, siempre le digo a mis hermanos, estos lugares no debe de faltar nuestros predicadores, para recibir de esa agua y también repartir. Pero debe ser nuestra oración que seamos hombres sinceros, hombres verdaderos, hombres temerosos. Y así nosotros podemos tomar la Santa Cena con alegría. No quiere decir que si usted en alguna del día no toma, no. Vamos a tomarla y vamos a corregir esos errores que faltan. Porque quiere un pueblo limpio. Y al tomarla cada vez, es que cada vez que la tomamos, nos estamos haciendo un propósito mayor. Nos vamos acercando más al Señor. Por eso siempre se oye que la Santa Cena es un reconstituyente espiritual. Que el creyente se limpia más y más porque él hace propósito. Porque nosotros vamos de propósito en propósito, de arrepentimiento en arrepentimiento. Me arrepiento de esto y le pido perdón y yo lo hago más. De manera tal que hagamos que eso que también oigo por la profecía a veces, arrepentido y
convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, dice el Señor. Entonces la Santa Cena es un acto solemne, sencillito y solemne. Lo dio el Señor y ahora ordena a nuestro ministro que nos dé en nombre del Señor. Cada vez que se toma. La Pascua hebrea era todos los años en la fecha que salían. La Santa Cena es todas las veces que se pueda. Porque todas las veces que la tomemos, estamos recordando la muerte del Señor. Y estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y nos estamos arrepintiendo más. Hermano, sin alabanza y sin altar o hablar falsedad, en esta pandemia Dios me ha dado un poquito más de fe. Dios me ha dado un poquito más de deseo de orar, de deseo de alabar a Dios y deseo de cooperar, de ofrendar. Yo le estaba diciendo ahorita al obispo Gonzalo, digo, hermano Gonzalo, cámbiame esta platita porque claro uno practique, pero yo estoy orando, yo estoy ofrendando más. Porque nosotros tenemos que ir en un adelante, en un crecimiento espiritual, en un aumento de fe, de confianza. No es que vayamos para atrás, que si vinimos contentos de confianza, no es que vayamos para atrás, que si vinimos contentos del Evangelio, ya venimos con rebeldía, ya vamos como maliciosos al culto, pensando que lo que van a decir será una viveza, será para estafarnos. No, aquí no hay nadie se estafa, aquí estamos hablando la palabra verdadera y tenemos el deber de apoyar la obra de Dios para que siga adelante. Estamos oyendo a mi hermano obispo tesorero general hablar del fondo misionero. Me parece que he oído como que Panamá capital y hay como 3 provincias que van bien porque son numerosas, son hechas numerosas, pero lo que quiere decir es que todos debemos darlo. Si usted tiene propósito de ir mejorando, usted dice, yo mi dólar misionero no lo voy a dar. Yo no puedo decir, compararme con un hermano débil. Yo tengo que tener un grado de fe más alto que de todos los hermanos. Yo apenas que pasado los ministros de Querón, vamos a dar los 12 dólares completitos de una vez. Yo lo dije. Se paró con la pandemia, dejé de darlo. Ya este año vamos a darlo, ya lo pagué. Y le estoy diciendo a mi hermano, vamos a pagarlo. Pero nosotros como predicadores tenemos que ponernos de ejemplo. De ejemplo, eso nosotros lo sabemos. Y usted cuando se para, te dice a la secretaria, pregunta ahí, el pastor, si el pastor está debiendo, si ya lo pagó sus 12 dólares. Tenemos que ser ejemplo en todo, mi hermano. Gracias a Dios, porque me siento sumamente agradecido. Gracias a Dios por mi hijo que tengo aquí, que se llama Cachita, que la pandemia me animaba. Aquí está él, párase, párase, mi hijo. Ese es Cachita que usted me iba a mencionar. Lo considero como un muchachito de mucha fe. Para la pandemia se me fue allá, porque nadie llegaba a mi casa. Las semanas que me cocinaban como allá y me le venían a dejar la comida allí. Y él se metía adentro y me limpió la casa, me lavó todo eso por ahí. Y me dijo, papá, yo ya la pasé, en el nombre de Jesús. Y mi mamá viene sana aquí, dice ella. Y porque él me veía como afligido. Y él decía, papá, mi mamá está enferma, pero viene sana aquí. Y así mismo fue, hermano. Y muchas otras cosas. Gracias a Dios, porque cada día tenemos que tener más fe, acercarnos más al Señor. Esto que vamos a recibir debe ser una gran bendición para cada creyente y queda deseoso que si le siguen dando otro lado, voy allá a tomar la mano. Gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos por esta. Pero sí